el estudio de Génesis. Nos quedamos en el capítulo 4. Vamos a recomenzar este capítulo porque esta parte es bien interesante y tiene mucha enseñanza para nosotros, ¿verdad? La vida de estos dos jóvenes, hijos del primer matrimonio que existió sobre la tierra. Voy a dar lectura a Génesis 4, del 1 al 5, y luego comentamos el pasaje. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Pues vamos a orar, vamos a pedir la sabiduría de Dios para esta palabra. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra y pedimos que nos abras el entendimiento espiritual y que podamos recibirla, Señor, en nuestro corazón, nuestro espíritu, que podamos aplicarla y ser bendecidos con la enseñanza de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues aquí vemos en este relato a la segunda generación o a los primeros seres humanos que nacieron en la tierra. Adán y Eva fueron creados directamente por la mano de Dios, ¿verdad? Pero ya los primeros seres que procrearon ellos, pues fueron sus hijos, ¿verdad? Caín y Abel. Caín significa adquirido o ya está aquí, algo más o menos así. Ya lo tengo. Y adquirido, por eso aquí la Biblia dice que Eva, ¿verdad? Dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Nosotros podemos ver aquí que Eva dice la palabra que dieron a luz a este primer hijo, y que la mujer dijo: por voluntad de Jehová tuve este hijo. ¿Qué significa esto? Significa que, bueno, y no dije Abel, Abel significa vanidad, que es curioso, ¿verdad? Vanidad, así, no vanidoso, vanidad. Eva recibió la promesa que a través de su simiente, en Génesis 3:15, iba a venir el Salvador, el que los iba a redimir de su maldad y de su pecado. Y Eva fue literal, así, el primer hijo que tuvo, dije: este es el enviado de Dios. Estaba equivocada, ¿verdad? Ella pensó que Caín era el escogido, por eso Caín le puso así, ¿verdad? Porque Caín significa adquirido de Jehová. Sin embargo, pues aquí la historia nos platica de un rumbo diferente, ¿verdad? Ahora, aquí podemos ver que la Biblia nos dice que estos jóvenes, cada uno escogió un oficio diferente al otro, ¿verdad? Dice la Biblia que Abel, fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra, o sea, agricultor. ¿Ok? Y estos dos oficios es interesante, pero nosotros podemos entender por el relato de la Biblia que fueron escogidos por ellos mismos, por elección propia. Ellos se dedicaron a esto. Es como si nosotros dijéramos de una persona, por ejemplo, dos hermanos, y uno estudia para ser maestro, se prepara en la normal, ¿verdad? Y él quiere ser maestro.
y otro se hace delincuente. Una persona no despierta un día en su cama, ¿verdad? Y dice, ay, soy un delincuente, ¿verdad? No me di cuenta. No, es un proceso, ¿verdad? Caín y Abel, de la misma forma, escogieron cada uno sus oficios. Y estos oficios fueron muy significativos. Fueron los primeros trabajos que hubo sobre la tierra, ¿verdad? Estos jóvenes trabajaban, tuvieron estos dos oficios. Y fueron muy significativos porque sus padres influyeron en la elección de estos oficios. Nosotros podemos tener el entendimiento, sus padres más bien fueron sin duda alguna los que les relataron historias de lo que habían vivido ellos personalmente en su relación con Dios. Sin duda alguna, como ellos relataron a sus hijos, cómo originalmente Dios los puso en un lugar maravilloso, ¿verdad? Y cómo les dio la indicación: de este árbol no comas, de este árbol sí puedes comer. Y la consecuencia de eso, ¿verdad? Cómo les sugirió que comieran del árbol de la vida. Sí, y sin ninguna duda, ellos también relataron a sus hijos de cómo al principio ellos tenían una pureza moral y espiritual en su corazón, ¿verdad? Como originalmente, yo no sé cómo se lo explicarían, ¿verdad? Pero al punto de que, por ejemplo, ellos llegaron a decirle a sus hijos, pues, ¿qué creen? Nosotros andábamos desnudos, ¿verdad? Teníamos inocencia, teníamos pureza, ¿verdad? Entonces, pero eso terminó cuando nosotros desobedecimos a Dios. Y sobre todo algo muy significativo, yo creo que en el relato de estos padres, de Adán y Eva, que por cierto ellos, por las acciones que hemos visto, ellos fueron salvos. Los vamos a poder conocer en la eternidad, ¿verdad? Porque fueron vestidos con la justicia de Dios. Entonces ellos, como decimos ahorita, ¿verdad? Como hemos estado diciendo, le relataron muchas cosas, y algo de lo que yo pienso que fue algo muy especial fue cuando Dios, por su amor y su misericordia, les perdonó su desobediencia y al mismo tiempo los vistió. Dios mismo los cubrió, ¿verdad? Esto sin duda ellos se lo platicaron a sus hijos, a Caín y Abel. Entonces ellos, para poder hacer eso, Dios tuvo que hacer algo muy especial. Tuvo que hacer un sacrificio de animalitos puros e inocentes. O sea, ellos pudieron observar, como le decíamos la semana pasada, ¿verdad? Que se tuvo que derramar sangre, porque creo que Dios hizo todo ese sacrificio frente a sus ojos. Y claramente les dejó ver que debido a la maldad de su corazón, debido a la desobediencia de su corazón, esos animalitos que posteriormente los iban a cubrir en su desnudez, tenían que ser sacrificados. Y ellos claramente pudieron ver cómo se derramó la sangre, ¿verdad? Para que cuando Dios pues sacrificó a esos animalitos, ellos tuvieron que morir para que el hombre y su mujer pudieran ser cubiertos con las vestiduras de justicia para cubrir su desnudez. Recordemos que pues ellos hablaban con Dios directamente. Sin duda alguna, ¿verdad? Ellos relataron muchas cosas a sus hijos de esa experiencia sin igual, ¿verdad? Tan impresionante, que ellos tuvieron, el privilegio que ellos tuvieron de ser esa primer creación que Dios puso sobre la tierra, ese lugar tan impresionante que era el jardín del Edén, ¿verdad? En donde ellos
tenían absolutamente tantos beneficios y bendiciones. Yo creo que fueron emocionantes las historias que Adán y su mujer relataron a sus hijos. Y sin duda alguna también, yo creo que el hombre y su mujer relataron que antes de ser cubiertos con las vestiduras de Dios, ellos tuvieron un intento fallido también de tratar de cubrir su desnudez con hojas de higuera, como dice la Biblia, ¿verdad? Eso seguro que estos relatos de todas estas historias que vivieron en carne propia Adán y su mujer, marcaron el corazón de sus hijos, de tal manera que influyeron en ellos para escoger su oficio. O sea, ellos, en base a las historias de sus padres, determinaron en su corazón cada uno dedicarse a lo que se dedicaban. Había una diferencia, ¿verdad?, entre las ofrendas, por eso que cada uno de los dos ofreció. Es interesante que dice ahí, ¿verdad?, que versículo 3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y hay varias cosas que llaman la atención aquí. Y una de ellas es que dice la Biblia que Caín trajo. O sea, trajo quiere decir que tomó de un lugar y lo llevó a otro, un lugar destinado para las ofrendas. Eso nos habla que ellos tenían un lugar de ofrendas, un lugar donde ellos adoraban a Dios. Y aquí podemos ver algo interesante, que el hombre fue creado con la necesidad de adorar a Dios. El hombre fue creado con esa necesidad interior de adorar a Dios. Si el hombre no adora a Dios, va a adorar otra cosa, ¿verdad? Y esto nos habla que ellos fueron a ese lugar a llevar sus ofrendas, y esto nos enseña algo importante, que la adoración es ofrecer de gratitud algo a Dios, conforme a su voluntad, obviamente, ¿verdad? Mucha gente, por ejemplo, viene al templo, viene a la iglesia solamente para recibir. Viene a recibir y recibir. Y sí, es cierto, recibimos. Pero una parte importante de la adoración a Dios es el darle, es el ofrendarle, ¿verdad? Y no solamente me refiero a ofrendas monetarias o ofrendas económicas o materiales, sino una ofrenda de gratitud, por ejemplo. ¿Cómo podemos ofrendar gratitud? ¿Cómo podemos ofrendar alabanza, por ejemplo? Para eso tenemos un tiempo nosotros de adoración y alabanza antes de pasar a la prédica, ¿verdad? Yo recuerdo un hermano que ya está con el Señor, Alfredo Guerrero, un pastor muy, muy querido de nosotros que nos visitó varias veces. Ya después pues se enfermó y ya no pudo hacerlo. Y él fue a la India y una vez nos platicó, ¿verdad?, una experiencia que él tuvo, que fue a un templo, al templo más grande de la India. Y dice que él llegó y se impresionó, ¿verdad? Lo llevaron a visitar porque es como un lugar turístico por la grandeza del templo y todo lo que se mueve ahí. Dice que las personas llegan y absolutamente todos los que llegan con algo. Se había apagado. Oh, perdón. Okay. Este hermano.
Ok, gracias. Entonces, decía este hermano, ¿verdad? Que todos llegaban con algo y había una cola muy grande que era para depositar su ofrenda. O sea, todos los que entraban al templo entraban con ese primero, con esa ofrenda para ofrecerla de muchas cosas que llevaban. Ya que o entregaban su ofrenda, se iban a otro lugar, ahí mismo en el templo, a servir. O sea, se iban a la cocina, porque otra de las características de ese lugar es que se servían comidas todo el día. Creo que desayuno, comida y cena, algo así. El caso es que dejaban su ofrenda y luego se pasaban a trabajar. Y que dice que la gente se formaba y había personas ahí coordinando, porque eran muchas, ¿verdad? Ve a hacer esto, ve a hacer esto. O sea, no le daban a escoger, simplemente le decían lo que tenía que hacer. A algunos les tocaba limpiar baños, a algunos barrer, a algunos cortar zacate, a algunos preparar comida, a algunos lavar platos, ¿verdad? Y ya que servían un tiempo, después pasaban al templo, se postraban y adoraban a sus dioses. Qué interesante, ¿no? Qué interesante el hecho de que hacían esas cosas primero. Aquí dice la Biblia que estos jóvenes trajeron una ofrenda a Jehová. Ahora veamos la diferencia de las ofrendas. Aquí el versículo 3 dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahora, nosotros vemos, ¿verdad? Ya dijimos que Adán y Eva trataron de cubrir su desnudez con hojas de higuera. Las hojas de higuera son el fruto de la tierra. Así que el fruto de la tierra representa el esfuerzo y el deseo humano ofrecido hacia Dios, ¿verdad? Es como decir, yo hago las cosas a mi manera, como decía Sinatra, ¿verdad? Yo hago las cosas, yo sirvo, yo ofrendo lo que a mí se me ocurra, ¿verdad? Es como si, supongamos que a usted le gusta el pastel de 3 leches, ¿verdad? Supongamos. Y usted se lo dice a un grupo de amigos. Y el día de su cumpleaños, uno, a pesar de haber escuchado que a usted le gusta el pastel de 3 leches, le llega con un pastel de chocolate y se lo entrega, ¿verdad? Es que a mí me gusta el pastel de chocolate, por eso te entrego esto, ¿verdad? ¿Sabe? Caín le hizo así a Dios. Dios seguramente, ¿verdad? Yo creo que Dios mismo les había revelado las condiciones para agradar a Dios, las condiciones para tratar con su pecaminosidad. Sin embargo, la ofrenda de Caín era una ofrenda que tipificaba la voluntad humana. La ofrenda de Caín negaba la maldad humana y la necesidad de la redención de parte de Dios. Era como si Caín le estuviera diciendo a Dios, confórmate con esto que te estoy dando, porque yo a ti no te debo nada. Era una ofrenda cargada de soberbia, ¿verdad? En donde Caín decía, yo soy agricultor y yo te voy a dar pues estos meloncitos y estas papayas, ¿verdad? Y estos platanitos, te la ofrendo ahí, ¿ok? Entonces, había una maldad ahí, había una obstinación en esta ofrenda. Por eso el resultado, ¿verdad? Ahora, veamos lo que dice la Biblia con respecto a la ofrenda de Abel. Dice el versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y vea lo que dice, y miró Jehová con agrado, vea esto, este es un punto importante, ¿eh? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda.
Dios primero ve a la persona, Dios primero ve el corazón de la persona y después recibe la ofrenda. Por eso dice ahí, y miró Jehová con agrado a Abel. ¿Por qué? Por la actitud del corazón de Abel. Lo miró con agrado y su ofrenda. Y luego dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. O sea, Caín tenía una actitud rebelde. Abel no. Abel tenía una actitud de un verdadero adorador. Dice la palabra de Dios que trajo, otra vez, trajo la ofrenda, ¿verdad? La llevó al lugar a donde ellos adoraban, lo primogénito de sus ovejas, o sea, lo más tiernito. Y lo más gordo de ellas, y la grasa en Levítico 17:6 era un sacrificio, se quemaba la grasa y ese olor era una ofrenda de aroma agradable al Señor. Así lo dice la palabra, ¿verdad? Era una ofrenda escogida, dice lo más gordo, lo más bueno, lo más sano y sobre todas las cosas un sacrificio conforme al agrado de Dios, conforme al corazón de Dios. Ahora, me gusta lo que dice, si usted puede leer Hebreos 11:4, vea, nos dice algo interesante. Hebreos 11:4, lo leo. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Este pasaje comienza diciendo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la fe. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 10:17 que la fe, ¿por qué viene? Por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Dios le habló a Adán y a Eva. Adán y Eva le transmitieron la palabra de Dios a sus dos hijos, tanto a Caín como a Abel. Uno se la pasó por allá, ¿verdad? Quién sabe por dónde, pero otro, Abel, yo me imagino que Abel permitió que esa enseñanza, ¿verdad?, se quedara grabada en su corazón. Yo quiero pensar, ¿verdad?, que cuando Adán y Eva decían, hijos, yo me los imagino tal vez hasta llorando, ¿verdad?, platicándole, nosotros le fallamos a Dios. Dios fue extremadamente bueno con nosotros. Dios nos perdonó. Él dijo que íbamos a morir, pero tuvo misericordia de nosotros y nos vistió. Nosotros nos sentíamos avergonzados en el estado en el que estábamos. Y Dios fue bueno. Yo no puedo concebir a Adán y a Eva platicándole esto a sus hijos sin los ojos llenos de lágrimas, ¿verdad? Y yo quiero pensar que el joven Abel, cuando oí estas historias, él dijo, yo quiero ser un pastor de ovejas. Yo quiero ser un hombre, ¿verdad?, que le pueda continuamente ofrecer esas ovejitas, esos animalitos a Dios, para que Dios se agrade de mí. Y sabe, esto nos habla que al igual que sus padres, Abel reconocía que necesitaba la redención de parte de Dios. Por eso cuando le ofrece el sacrificio de sangre, de grasa,
Abel le está diciendo a Dios, Señor, al igual que mis padres, yo soy un hombre que necesita de tu misericordia, que necesita de tu gracia, que necesita que tu sangre limpie mis pecados. Este es un reflejo de Cristo, ¿verdad? No puedo vivir así como estoy porque tengo la maldad en mi corazón. Por eso necesito que tú me limpies con tu sangre. Necesito, como mis padres también, ser vestido de la justicia tuya. Había una diferencia muy grande en la actitud de Caín y en la actitud de Abel. Cada uno había escogido, como dijimos, su oficio y su forma de ofrecer, ahora sí que perdón la redundancia, ofrendas a Dios, de ofrecerle sacrificios a Dios. Yo creo que los llevaron ahí, ¿verdad? Y yo no sé, la Biblia no nos relata de qué manera Dios se agradó, de qué manera Dios no se agradó. De forma que tal vez llegó Abel, ¿verdad? Y sacrificó el animal y se lo ofreció a Dios como una ofrenda agradable ante Dios. Llega Caín y pone sus platanitos y sus papayitas ahí, ¿verdad? A lo mejor cayó fuego del cielo y consumió, así como Elías, ¿verdad? El sacrificio de Abel. Era una forma de decirle, te amo y estoy complacido con lo que has ofrecido para mí. Y si nos damos cuenta, mis amados, estas dos formas, estos dos oficios y estos dos tipos de ofrendas que cada uno de ellos escogió, nos tipifican dos formas de vivir la vida en la tierra. Hay gente que vive haciendo lo que se le venga en gana. Y vive si es que puede y si es que quiere y si es que se le antoja y se le ocurre ofrecerle a Dios, pues ahí lo que se le ocurra, ¿verdad? Y cuando pueda y no me pidas más. Pero hay otros que determinan vivir para Dios. Decirle a Dios, Señor, con todo en mis defectos, con todo en mis carencias, yo quiero vivir una vida que te glorifique a ti. Así como escogieron estos dos jóvenes, cada uno su oficio, y decidieron cada uno su ofrenda, de la misma manera, mis amados, nosotros podemos escoger vivir la vida aquí en la tierra. Nosotros escogemos vivir para Dios o para nosotros mismos, ¿verdad? Versículo 5, y dice la Biblia que esto hizo que, déjeme ver, permítame, al final dice que cuando no fue agradada la ofrenda de Caín a Dios, dice el versículo 5 a la mitad, dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esta palabra ensañar quiere decir airarse, arder de cólera, sentir celos excesivos por lo que había pasado. Fíjese nada más la dureza del corazón de Caín, que en lugar de arrepentirse, o sea, en ese momento cuando él ve que su ofrenda fue rechazada, si él hubiera sido un hombre sensible a la voz de Dios, él en ese momento se hubiera arrepentido y hubiera dicho, Señor, perdóname porque ahora entiendo que no recibiste mi ofrenda por mi corazón obstinado, por mi corazón desobediente, Señor, porque yo te ofrecí algo que a ti no te agrada, porque yo te di lo que se me pegó la gana. Perdóname, Señor. Eso hubiera sido una actitud muy hermosa de parte de Caín. Eso hubiera hablado bien de él, ¿verdad? Me equivoqué. Dice David, del corazón contrito y humillado no desprecias tú en el Salmo 51. Nos podemos equivocar. Hay veces hacemos cosas que desagradan a Dios, ¿verdad? Y podemos ir con Él y decir, Señor, perdóname
perdóname porque me equivoqué, hice esto que yo sé que no te agradó. Y en ese momento Dios hubiera derramado su gracia sobre Caín, sin duda, ¿verdad? Pero contrario a eso, dice la Biblia que se ensañó, o sea, se llenó de cólera. Fíjese, a Dios no le podía hacer nada, pero dijo, a este sí le puedo hacer algo, a su hermano. Entonces se enojó Caín y seguramente este enojo era el orgullo. Ahora sí que le pegaron en el orgullo al haber sido rechazada su ofrenda y al darse cuenta que su hermano sí agradó a Dios, ¿verdad? Dios se agradó con la ofrenda de Abel, pero no con la ofrenda de él. Entonces, ahí podemos ver, ¿verdad?, que por esto Caín se enoja, ¿verdad? Y dice, versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces vemos ahí que lo que Dios le quiere mostrar a Caín es que a todos nosotros, y a todos nosotros obviamente, que si él le está diciendo, mira Caín, si tú hubieras hecho las cosas correctas y hubieras ofrecido a Dios la ofrenda correcta, Dios la hubiera aceptado. Pero debido a que no le hiciste, corres un riesgo muy grande. Corres un riesgo muy grande de cerrar tu corazón y en empecinarte en desobedecer. O sea, Dios lo está tratando de hacer reflexionar a Caín para decir, reflexiona, esto que te pasó fue por esto. No simplemente es una parcialidad sin razón, ¿verdad? El de decir, a ver, ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? No, pues me voy con Abel. No, Abel tuvo la actitud y el corazón correcto y la ofrenda correcta. Caín tuvo la actitud equivocada y la ofrenda incorrecta. Entonces, lo que Dios le está diciendo, Caín, estás en la cuerda floja. Estás caminando en el filo de la navaja. ¿Por qué? Porque el pecado y la maldad están al acecho sobre tu corazón y sobre tu vida, ¿verdad? Y si continúas con esa actitud, te van a destruir. Te van a acabar destruyendo, ¿verdad? Pero después de todo, mi querido Caín, el que tiene la decisión eres tú. El que va a decidir qué va a hacer. Como lo puedes decidir usted y yo, ¿verdad? Lo podemos decidir, como cada quien va a determinar qué rumbo le va a dar a su vida, cuáles son sus decisiones que va a tomar, ¿verdad? Dios le dijo, o tú gobiernas al pecado y tienes señoreo sobre él, o el pecado se va a enseñorear de ti y te va a gobernar. Versículo 8, ¿verdad? Y nos habla mucho del corazón tan duro que tenía Caín. Dice aquí, y dijo Caín, fíjese, después de haber, qué tremendo, ¿no? Dios directamente, fíjese, yo estaba viendo que Dios les hablaba. Dios le está hablando a Caín. Le está hablando, le está haciendo entender esto, ¿verdad? Entonces, el versículo 8 dice, nos muestra la dureza del corazón de Caín. Después de haber escuchado la voz misericordiosa, amorosa, bondadosa de Dios, él no le hizo caso. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Wow. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. Qué bárbaro.
¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Cómo este hombre Caín, verdad? Y esto es un verdadero misterio, cómo el corazón de una persona se puede endurecer. Estamos hablando, mis amados, de la segunda generación que estaba sobre la tierra. Y como decíamos una vez, me acuerdo hace algún tiempo que compartí una palabra, decía, imagínense si esta segunda generación le puede contestar de esta forma tan blasfema a Dios, después de cientos y de miles tal vez de generaciones que han vivido sobre la tierra. ¿Usted qué cree? ¿Que el hombre es más bonito? ¿Que el hombre ha evolucionado? ¿Que el hombre cada vez está moralmente mejor? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no nos podemos descuidar, porque la corriente del mundo, la corriente de la maldad y la corriente del pecado nos van a arrastrar. No podemos bajar la guardia, ¿verdad? Caín la bajó, siendo la segunda generación. Y vemos que ahí el pecado y la maldad, como Dios le dijo, se enseñorearon de él y lo llevaron a la destrucción. Dios le pregunta, ¿verdad? Todavía como haciéndolo tratar de reflexionar para que se arrepintiera, dándole una segunda oportunidad. Él le respondió de una forma agresiva a Dios. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y esto era como una burla para su hermano, porque su hermano era guarda, también era una forma de decirle, era un guarda de ovejas. O sea, que yo soy como mi hermano que ando guardando ovejas, yo no ando guardando a mi hermano, ¿verdad? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y pues ahí más adelante recibe, el 11 dice, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Vemos cómo la maldad va creciendo, no es estática, va aumentando y afecta todo lo que somos. Una persona que, fíjese, que se niega a reconocer la misericordia de Dios, será afectado en todo lo que hace. ¿Por qué? Es interesante que dice aquí, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. 12 le dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. ¿Sabe a qué se dedicaba Caín? A labrar la tierra, y ahora tenía la maldición sobre él. Pues, qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Y tan reflexiva para que nosotros nos demos cuenta que lo que sembramos cosechamos. No os engañéis, dice Gálatas 6:7, ¿verdad? No podemos burlar de Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y en esta noche podemos decirle, Padre, en esta noche quiero reconocer que tal vez pues no he actuado con la actitud correcta delante de ti. No te he ofrecido los sacrificios, las ofrendas que tú estás esperando de mi vida, Señor. Perdónanos. Queremos ser como Abel. Queremos ser pastores de ovejas, ¿verdad? Que reconocen, así como lo hiciste con Adán y Eva, que necesitamos ser redimidos con tu sangre. Necesitamos ser vestidos con tu justicia. Vístenos, Señor, y límpianos con tu sangre. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nosotros ahora entendemos que somos descendencia de Abel. Somos descendencia de aquellos que ofrecen sacrificios agradables ante tus ojos. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice cada familia aquí representada y gracias por la oportunidad de estar juntos a través de este medio. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Cuídese.